Ok, grabando. ¿Qué me pasa a mí? Que estoy loco. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué me voy si no me agarra ella? Quiero decirte una cosa. La vi parada ahí. ¿Qué me pasa a mí? Que estoy loco. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué me voy si no me agarra ella? Quiero decirte una cosa. La vi parada ahí. Yo no sé qué hacer, no sé qué pensar, si he de volver o me voy. ¿Qué me pasa a mí? Que estoy loco, yo no sé qué hacer, ¿por qué me voy si no me agarra ella? Quiero decirte una cosa. La vi parada ahí. Quiero decirte una cosa. La vi parada ahí. Bien. Bienvenidos. Número 15, Santi Gregory en la casita. Santa Gregory en la casita. Santa Gregory en la casita. 15º capítulo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestra casita. En nuestro episodio número 15. Le estaba diciendo a Gregory hace ratico, antes de grabar, que no hemos incluido este tema en nuestro programa de radio. Nosotros tenemos un programa de radio todos los sábados en Éxitos 103.1 que se llama Covers en Éxitos, y lo que hacemos pues es investigar y mostrar algunos covers que puede que pensemos que son originales, son versiones originales, y realmente no, sino han sido versionados y su versión pues se vuelve más famosa que la original. Nuestra filosofía en este programa es porque hay más covers que obras originales, Sí. De eso se trata el programa de radio que llevamos. Y sí, este es un cover muy famoso que aquí en Venezuela y en estos países latinoamericanos, creo yo, se hizo muy conocido en esta versión en español. En España. Para este programa de radio, si están aquí en San Cristóbal o en el Táchira o en Cúcuta, norte de Santander, en Colombia, pueden sintonizar al 103.1 FM Éxitos Los sábados de 10 a 12. Pero si están lejos, pues pueden conectarse por la página web www.101fm.com. Éxitos. www.éxitos103.com. Ah, ok, bueno, uno de esos. Ok. También nosotros conversábamos este programa pasado, el del sábado pasado, que uno de los temas que colocamos fue Total Eclipse of the Heart. Pusimos su versión original cantada por Bonnie Tyler y la versión en español que se hizo por una cantante peruana llamada Lisette. Entonces decíamos que se estilaba mucho el siglo pasado llevar estos covers al español, que creo que eso ya no es tan común. O sea, ya no es común escuchar covers que, no sé, por ejemplo, artistas nuevas como Miley Cyrus, que alguien haga una versión en español. Eso yo no lo he vuelto a escuchar. Siento que es más del siglo pasado, quizás años 80 se solía hacer, tal vez porque todo llegaba un poco más tarde. Entonces a veces hasta se pensaba que la versión original era en español y no es así. Quizá por ahí he estado leyendo, estadísticamente se están haciendo producciones discográficas de una manera récord. Nunca antes estaba pasando. Cada año se multiplican la cantidad de producciones discográficas que llegan a las plataformas, porque la tecnología ha avanzado de tal manera que se ha economizado, es más sencillo hacer y es más económico tener artefactos, aparatos que nos ayuden a grabar, micrófonos, grabar. Salud. Grabadoras o bueno, todos los aparatos que se necesiten para grabar.
profesionalmente, con cierta calidad, es más accesible, entonces se graba muchísimo. Pero eso no quiere decir que se consuma y de igual manera esa música. Parece ser que ahora se escucha menos música nueva que antes. Ok. Un poco, ahí está pasando un fenómeno que creo yo que está en estudio y que nos dará si revisamos bien, seguramente ya deben haber números que nos dan una idea de qué tiempos estamos viviendo. O sea, por ejemplo, nosotros montamos nuestro primer disco en las plataformas hace 2 años. Ay. Hace 2 años nosotros montamos en las plataformas nuestro primer disco y lo hicimos todos solitos, lo hicimos en casa, incluso teníamos una gira, se hizo en medio de giras, como me imagino que muchos artistas están haciendo hoy día. Ay, qué pena, perdón, algo me dio alergia, perdón. Pero lo que quería decir es que sí, o sea, es como una gran oportunidad, es como una gran invitación a que como artistas produzcamos y pongamos en las plataformas posibles, no solamente las virtuales, sino las presenciales también. O sea, cantar y llevar tu música a donde sea, es la labor del artista. Pero a la vez es eso, ¿no? Está pasando aquella cosa que como que no sabemos dónde fijar la atención como espectadores cuando hay tanta producción de arte. Y ojo, lo digo responsablemente, yo, Gregory Pino, digo esto. También se hace mucha producción de expresiones que quizás no llegan a la categoría de artes y se confunden un poco. Por ejemplo, todo el mundo tiene acceso a las cámaras de los celulares y estos cada vez pues hacen su impresión mejor. Pero no quiere decir que sea una gran fotografía en un sentido artístico. No sé, esto es un tema difícil y es un tema que está por discutirse. En el caso de la fotografía sucede mucho también que a veces que tiene más valor la fotografía en sí o la postproducción de esa fotografía, que es el Photoshop o lo que haces luego con ella, porque a veces uno ve imágenes que crudas pueden ser muy simples, pero cuando pasan por este retoque toman más valor, y también eso es una forma de arte, ¿no? Tal vez el artista es el que utiliza esta herramienta en este caso y no es un fotógrafo como tal, sino un editor. Sí, tal vez. El concepto de arte habría que definir y a partir de eso pues se podría decir qué es arte y qué no es arte. Por ahí hay un youtuber, un gran influencer que a mí me gusta, Antonio García Villarán, y él generó el concepto de amparte, que es la unión de 2 palabras, ampa, que tiene que ver con robo, con esta malicia que hay detrás del bandido, hurto, ¿no? De hurto, y esto acá, y arte. O sea, él dice que, claro, él se refiere directamente a las artes plásticas. Entonces, les recomiendo que busquen a este influencer, a este youtuber, Antonio García Villarán. Él es artista plástico también, me gusta su obra, pero me gusta su concepto, me gusta su visión. Estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que ha expuesto. No he visto todos sus programas, pero yo lo recomiendo, yo lo recomendaría. Y ese concepto de amparte, y de repente nos dejan sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan ustedes? No, y que quería decir que también lo hemos comentado aquí en el programa, que uno como músico a veces puede preocuparse, ¿no? Por quién está viendo mi contenido o no está llegando lo suficientemente lejos, porque también hay mecanismos enormes que apoyan otro tipo de música, que sí llega más lejos, que se escucha mucho más, lo que conversábamos la otra vez en el podcast pasado, qué gusta realmente, qué no, a qué me acostumbro yo y pienso que me gusta, o es un gusto adquirido, ¿no? Con el tiempo. Pero sea como sea, o sea lo que suceda, pues en la historia han habido momentos cruciales
o picos en los que el humano se ha adaptado siempre y el arte siempre sobrevive, siempre es valorado, el gran artista, la música maravillosa, la pintura maravillosa, la danza maravillosa. Entonces, nada, pues seguirnos adaptando, utilizar estas herramientas nuevas que son tan buenas y tratar nosotros, procurar hacer el deber también de escuchar y buscar artistas nuevos. Al socializarse, al ser alcanzable los medios para crear la producción artística, pues bueno, corremos el riesgo de que nos llegue mucha cosa que sea de baja calidad o no tan artística, pero también corremos con la suerte de que nos llegue y poder escuchar a un gran trovador por allá lejos en la Patagonia, que de otra manera no nos hubiese llegado. No hubiese llegado. Él mismo no hubiese podido grabar y todo eso. Exacto. Claro, yo creo que hay un sistema que nos ayuda a entender qué fue realmente arte. Lo que pasa es que siempre es después. El tiempo dirá. Con el tiempo los artistas se mantienen y se convierten en clásicos, como The Beatles y como el artista que vamos a interpretar ahorita. Esta canción se llama Te Amaré y es de uno de mis artistas favoritos a lo largo de mi historia como músico y como persona. Silvio Rodríguez llegó en un momento a mi vida bien particular, en mi adolescencia, donde yo dentro de esas ganas de entender el mundo y de hacer arte, me encontré con un arte que no entendía al principio, pero que me cautivó. No sé qué códigos me atraparon y no entendía, en serio. Habían frases de sus letras que yo simplemente las consideraba hermosas e hipnóticas, pero no sabía qué querían decir. Con el tiempo fui descubriendo, descifrando las palabras en la medida de que yo tenía un mejor vocabulario y toda esta cosa. Se ha mantenido en mí, o sea, es como un clásico de mi vida, pero también es un clásico de la música latinoamericana. Es considerado uno de los más grandes cantautores de la historia, repito, de la música latinoamericana o de la canción mundial. Silvio Rodríguez. Te amaré. Te amaré, te amaré. Bueno, no, vamos a hacer el tema y luego contamos la anécdota de lo que hiciste al final de este tema, de esta canción, de lo que le agregaste. Ok, pero quiero dedicar esta canción a un amigo muy especial. No vamos a nombrar, pero él va a saber que esta canción es para él. Es para él. Te amaré como el mundo, te amaré aunque tenga final, te amaré lo profundo, te amaré. Te amaré.
Buenísimo. Eso fue Te amaré de Silvio Rodríguez. Y lo que decía Santa es un pequeño guiño, tampoco es una gran cosa. Tal vez si esto lo están viendo guitarristas clásicos, reconocieron eso como un guiño del estudio número 5, según la edición de Andrés Segovia, del gran compositor español Fernando Sor. Esto de... Sí. Y ese guiño fue idea de esta persona a la que le dedicamos esta canción. Eso es. Yo no había pensado, se me ocurrió ahorita. Bueno, es que tengo muchas canciones de Silvio que me gustan, pero creo que de las que cantamos, esta es la que me conmueve más. Realmente, la otra vez hablábamos en un podcast que nos invitaron, que yo decía que había un momento en el que cantaba que yo me iba. Bueno, esta es una de esas canciones en las que cantamos y me conmueve profundamente. Me conmueve lo que dice, me conmueve su melodía triste. Sí, como su fuerza, ¿no? Sí, te amaré aunque tenga final, cada vez que digo eso. Pero yo creo que conmueve a Santa y Gregory. Claro. A mí también, es siempre me conmovió. Es un momento de nosotros. Pero sí, yo siento que unimos fuerzas y se logra una cosa que nos consume también, ¿no? Que nos quemamos ahí en eso. Uf, sí. Estamos en pre-campaña, a punto de lanzar la campaña para nuestro segundo álbum, Precioso Solar. Ya tenemos un primer álbum que está en todas las plataformas en streaming, lo pueden buscar. Pero en esta pre-campaña necesitamos tu apoyo simplemente colocando tu correo ahí, tu email ahí donde en el recuadro donde lo necesitamos. ¿Para qué? Para que cuando salga la campaña te llegue la información. Eso es todo. Lo que queremos es que te enteres justo el día en que sale la campaña. Entonces para eso necesitamos tu correo, tú lo pones ahí, los enlaces están acá en la descripción y también podemos dejar por acá el código QR, que es también bien sencillo. Al final de este video también dejo el código QR un buen rato como para que lo escaneen y puedan ir y pongan su correo y si quieren lo pasan a otros amigos por si les gusta este proyecto. También, bueno, recuerden comentarnos, sus me gusta, suscribirse si no están suscritos a nuestro canal. Sus comentarios nos ayudan muchísimo, nos inspiran. Algunos temas que nos han pedido en los podcasts se han hecho luego y se han dedicado. Entonces, bueno, aquí estamos para disfrutar este momento, este espacio que nos da mucho gusto hacer. Sí. Ya nos acercamos al final del capítulo de hoy. ¿Y con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con una canción de Santa y Gregory que está en nuestro primer disco. El primer disco se llama Por una mirada. Esta canción se llama Ven y la compuse para pedirle matrimonio a María Santa. De hecho, esto sucedió en un evento popular, multitudinario aquí en San Cristóbal hace unos años. Que se va a repetir. El Gocho Power Fest. A nosotros los tachirenses nos dicen gochos. Una manera, hay varias acepciones y hay quienes no les gusta y hay otras acepciones que se relacionan con... A mí me gusta. Sí, una cosa de cariño, una identificación, pero bueno, es otro tema sensible para discutir. El Gocho Power Fest se repite este año. Creo que va a ser para junio, no estoy seguro. Y Santa y Gregory estamos invitados para cantar otra vez. Tal vez le vuelva a pedir matrimonio y nos volvamos a casar. Tenemos una boda pendiente. Si me dice que sí, ¿no? Una boda pendiente en la playa. Sí, queremos volver a casarnos en la playa, volver a casarnos en todas partes. Sí, de repente en Moscú. ¿Sabes qué he visto? Yo he visto ahorita por internet que está esa tendencia de viajar y casarse en varios lugares. Sí, vamos con a hacer distintos eso. ritos. Vamos a casarnos en Zapatoca también. Sí, vamos a casar. Ok, ven, con esta canción, en el disco está grabado solamente conmigo y la participación de un gran músico, amigo de nosotros de acá del Táchira, Jesús David Medina. Pero esta vez pues se incorpora María Santa con su maravillosa voz y su armónica. Ven, de Santa y Gregory. Con esto nos despedimos. El tiempo juntos, sazones de vivir, colecciones
lección sagrada de alquimias y besos en un convenio justo de abrazos y vuelos. Ven, responde este intenso pregón y candil, cubierto de cuerdas, café y dulce miel, entonando laureles, cultivo canciones, procuro un jardín nuevo en caricias sin velo. Ven, no dudes en darme tu encanto y tu fiel. Te invito a consagrar esta aventura. Te propongo que juntos dancemos, apretando las manos, agitando corazones, pero esta vez hasta que la eternidad nos asuma y que ni ella nos pueda separar. Ven, no dudes en darme tu mano y tu sien. Te invito a consagrar esta aventura. Te propongo que juntos dancemos, apretando las manos, agitando corazones, pero esta vez hasta que la eternidad nos asuma y que ni ella nos pueda separar. ¡Hey! Y seguimos. Yo no sé qué hacer, no sé qué pensar, si he de volver o me voy. ¿Qué me pasa a mí? Si estoy loco, yo no sé qué hacer, porque me voy si no me agarra ella. Quiero decirte una cosa, la abrí para mí. Quiero decirte una cosa, la abrí para mí. ¡Hey! Bien. Bienvenidos. Número 15, Santi Gregory en la casita. Santa Gregory en la casilla. En la